Con este video les quiero llevar a que conozcan y entiendan, que los regionalismos del que habla el Dr. Jalife, es lo mismo que bloques económicos, y a su vez estas regiones económicas serán los 10 reyes del tiempo del fin. Después que ya estén los 10 reinos creados, se levantará el reino del cuerno pequeño, el cual destruirá a 3 reinos y destruirá a naciones y hará grandes cosas, seducirá a Israel y destruirá a muchos de ellos, y también se levantará el reino de la bestia de Apocalipsis, el cual dominará toda la tierra. Esta bestia, muchos dicen que podría ser la inteligencia artificial. En Daniel 7:11 se ve que la bestia y el cuerno pequeño son lo mismo, entonces la inteligencia artificial solo podría ser una imitación de la bestia. Ya llegó el tiempo de la creación de los 10 reyes. Cuando ya estén creados, entendamos que es el último tiempo, y que en este tiempo hasta el fin, Satanás usará todo su poder para engañar a la humanidad. Este es el tiempo de la tribulación, pero al final viene Jesucristo para destruir a todos los reyes de la tierra y a encarcelar a todos los ángeles rebeldes. Entonces terminará el reino de Satanás y comenzará el reinado de Jesucristo por 1000 años. Al final de los 1000 años Satanás será suelto por un poco de tiempo, para probar a la humanidad de aquel tiempo, para que sean probados sus corazones, y se conozca si van a obedecer a Dios, o si se van a unir a Satanás y a su última rebelión. De eso dependerá en dónde pasarán su eternidad. El Dr. Jalife dice que la globalización y la Agenda 2030 ya se acabó. Yo creo que solo ha cambiado para dar paso a la formación de las 10 regiones económicas, pero una vez formados los 10 reyes, vendrá el cuerno pequeño, que causará grandes ruinas, y también vendrá la bestia, la inteligencia artificial, y que gobernarán en toda la tierra, trayendo todo engaño y tribulación. Es muy importante que usted no se deje engañar por la bestia, por el inicuo que se sentará en el templo de Dios, por Satanás y por los supuestos extraterrestres, porque todo eso es parte del engaño de Satanás. Confía en Dios, confía en Jesucristo, confía en la Biblia y pida a Dios que le ayude a diferenciar entre la verdad y la mentira, y que le guíe hacia Dios mismo. En este video verá que se están formando algunos bloques económicos, hay varias naciones involucradas en diferentes bloques económicos, y hay actualmente 5 bloques en formación, pero terminarán siendo 10 regiones porque habrá 10 reyes. El monje chocante, sonante, también habla sobre la unión de varios países, para formar un bloque económico en Argentina. Ya son varias personas que están hablando sobre lo mismo. Yo antes creía que los 10 reyes serían de la Unión Europea, pero me he dado cuenta que yo estaba equivocado, así que rectifico ahora. Europa solo es uno de los 10 bloques económicos que se formarán. Original, ha tenido mucha influencia, sobre todo en el Olimpo del poder en el mundo. Cuando yo lancé el título de Primera Guerra Híbrida Mundial, ¿qué significa? Es un fenómeno singular que tiene un efecto expansivo a todo el planeta. No hay rincón que se abajo. Eso es vean lo que significa. Entonces, ahí yo emití varias hipótesis. Sorry, pero le atiné, si le quieres poner así. Que estaba en juego el nuevo orden mundial, dicho y hecho. Que viene la desdolarización, dicho y hecho. Que viene los regionalismos. Que se acaba la globalización. Que vamos a la desglobalización. Todo se dio. ¿Por qué? Porque ya estaban. No crean que la guerra de Ucrania lo catalizó. No, ya venía. Es decir, lo que hemos seguido desde Nixon. El mismo Nixon hablaba de la multipolaridad. Presidente chino, Xi Jinping, llega a Moscú, se reúne con el asesino, criminal de guerra, todos los adjetivos que quieran llamarle, que es Vladimir Putin, y acuerdan un G2 que deja aislado a Estados Unidos. Vean lo que son las cosas. Entonces, ¿por qué lo hacen esto, lo del Tribunal Penal Internacional? Pues lo hacen a unos días de que llegara el mandarín Xi Jinping a Moscú. Es evidente por qué lo hacen. Y ahora ellos van a crear, o ese bloque, van a crear su propio Tribunal Penal Internacional. Entonces mañana van a ver cómo juzgan a los de acá, para no decir no. Así como bueno, ustedes son abogados, ¿saben? Bueno, así como hay un tribunal ahí, o sea que hay el otro, ¿no? Y a juzgarnos. Entonces, ¿a qué quiero llegar? Ya llego a la palabra fractura. El mundo, y esa es otra hipótesis que sí manejé en el libro, que Costa lo escribí a mitad de año, aunque es un cúmulo de mis artículos. Está fracturado el planeta en dos, así de fácil. De ahí viene la palabra, la fractura de la biosfera. Entonces tenemos por un lado Estados Unidos, que controla a la OTAN y a la Unión Europea, y por otro lado, por lo menos, lo estamos viendo, tenemos un G2 nuevo de Rusia y de China. Pero ahí les va. Por otro lado, también si nos vamos a ese análisis multidimensional, cuando nos vamos a la geoeconomía, nos damos, para que vean qué bien reditúa tener buen método.
seguir. A nivel geoeconómico tenemos el bloque del G7, que lo maneja, ya saben quiénes son: Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Francia, Alemania, Japón, o sea, Italia. Creo que ya me faltó uno, si no, ahí se los digo. Bueno, el G7, no está bien, en esta no. Creo que ya nombré a los 7, ¿no? Sí, bueno. Entonces, ¿qué viene abajo? Es decir, ¿qué medición tienes? Pues el Producto Interno Bruto. La deuda, tiene mucha deuda. Rusia, por ejemplo, es de los países menos endeudados del mundo. Entonces, es que no tiene acceso a los grandes bancos. Antes ya tenía menos endeudado. Yo creo que se estaban preparando a esta situación a la que llegaron. No creo que se haya dado así súbitamente después de febrero y las sanciones de marzo. Y enfrente tienen a los BRICS, ya saben, son Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica. El único país de Latinoamérica que es Brasil, ahí está, que ahorita ya tiene un Producto Interno Bruto superior al G7. Entonces, el mundo realmente sí cambió. Tenemos un giro que va hacia el este, a la región oriental, y también está cambiando a nivel monetario. Si ustedes me preguntan, hay muchos análisis de poder, el power, que le llaman poder. En resumen, ahí viene esa situación que les estaba comentando de la fractura de la biosfera. ¿Y por qué uso? Ya con eso concluyo. Hoy sí se fracturó en Ucrania. Incluso yo hasta manejé el concepto de que Kiev, la capital de Ucrania, era el nuevo muro de Berlín, de ese tamaño. Entonces hoy estamos ante esa situación, es real. Vamos a tener dos bloques muy poderosos. A mi juicio, Estados Unidos se equivocó, porque vean, hoy también lo manejaba en la entrevista con Emanuel. En geopolítica manejamos y en geoestrategia un concepto que se llama estabilidad estratégica. Y es entre tres, no hay más. Lo aceptan los rusos, los chinos y los estadounidenses. Estabilidad estratégica. Entonces, cuando ustedes escuchan que un G2 antes fue entre la URSS, entre Estados Unidos y China contra la URSS, y hoy lo que estamos viendo es que el G2 es entre Rusia y China para enfrentar a Estados Unidos. Pero de hecho, pues tenemos una fractura que se nota en todo desde esta condena del Tribunal Penal Internacional. Pero ahí va más fuerte, que también lo manejé con Emanuel, que esto casi nadie lo percibió porque no tienen ese manejo multidimensional de las geofinanzas. Una de las frases claves que dijo Vladimir Putin fue de que el comercio de ahora en adelante de Rusia se hará con yuanes, la divisa china. Pero es comercio con Asia, con África y con Latinoamérica. Y este domingo viaja Lula da Silva con 240 empresarios, se van a China. Es decir, ya se ve muy claro, ya olvídense de lo que pasó antes de esta singularidad llamada Ucrania. Estamos ante una revolución, ante un nuevo orden mundial que se está decantando. Entonces, en ese sentido, yo hablo de esa fractura de la biosfera. Y hoy que estamos viendo, pues que sí hay dos bloques, de facto. El bloque, pues yo diría, de Estados Unidos, OTAN. Algunos países de Latinoamérica no tienen margen de maniobra. Pero aquí en Canadá lanzaron una idea hace años de hacer el amero de América, amero, que era una divisa común entre México, Estados Unidos y Canadá, que no la veo lejana, ¿eh? Hoy le conviene más a Estados Unidos aliarse al peso que nosotros al dólar, ¿eh? A cómo son las cosas. Hay que ser prácticos también. Y luego, otra que quisieron hacer en el Golfo Pérsico, las 6 petromonarquías, se llamaba el Gulfo, viene de Gulf, del Golfo Pérsico. No funcionó. Eso es lo que más le puede molestar a Estados Unidos. Casi les di el secreto del planeta, el dólar. Ese era su poder. Acuérdense, matan a Saddam Hussein porque se atreve a pedir euros en lugar de dólares en la venta de su petróleo. Lo mismo intentó hacer Muammar Gaddafi en Libia y se lo echaron. Literalmente lo sodomizaron. Literalmente. Es decir, para Estados Unidos el asunto del dólar rebasa la seguridad nacional. Porque de eso viven. Ellos imprimen los billetes que quieran y ¿quién les dice que no? Hola, muchas gracias, doctor. Y este cambio en la esfera, esta desglobalización, ¿cómo cambia o cómo afecta la Agenda 2030? Bueno, Adriana. Yo creo que la Agenda 2030 se está tambaleando porque no la acepta tanto o con mucho entusiasmo China y Rusia. Ya estamos hablando de dos bloques. Ya la Agenda 2030 era globalista. El globalismo ya se acabó. Vean, no lo digo yo. Bueno, sí lo dije en 2006 en un libro que fue premonitorio, pero me adelanté demasiado. Yo tengo un problema. Me adelanto demasiado. A veces no hay que adelantarse tanto. Estamos en 2006 y estamos en 2020. Lo ha dicho Deutsche Bank, lo ha sacado Der Spiegel, BlackRock, ya ven a quién enloquecen con BlackRock en México, lo sacó en su boletín del año pasado, en febrero, a sus cuentavientes, de que ya estamos en la desglobalización. Entonces vean qué interesante, porque así se entiende más. En la globalización se daba el offshore, es decir, lejos de la costa. En la desglobalización estamos en el nearshore, cerca de la costa. Que eso, por eso México está de moda. Porque en su carta a los cuentavientes dice, tenemos 3 lugares, porque no hay muchos lugares donde invertir. Es decir, te falta que te acepten
Nosotros aquí pues somos muy laxos, ¿no? Pero en los otros países, no. A ver, vamos a invertir a China y vemos cómo nos va. Es decir, hay restricciones, ven transferencia de tecnología, hay muchas consideraciones a tomar. Entonces, hoy ese fenómeno naturalmente le afecta a Estados Unidos. Por una razón, por ejemplo, China llegó a tener el doble en manufactura que Estados Unidos. Y hoy Estados Unidos tiene que retrotraerse. A ver, ¿cómo desmantela uno todas esas empresas? Toma tiempo. La misma Apple recibe 18% de sus ingresos de China. Sí, no es tan sencillo. Por eso México está de moda, por el nearshoring famoso. Sí, pero que no hagan nada más el nearshoring en el norte del país. Ustedes los del sur ya tienen que brincar. Todo está en el norte. ¿Y el sur qué? Como la canción, el sur también existe, ¿no? Bueno, entonces eso es lo que está sucediendo realmente. Entonces la 2030, bueno, ahí está. Es una agenda. Incluso querían hacer un organismo mundial de la salud cuando todavía está en tela de juicio todo lo que pasó no me quiero meter en ese tema porque es volcánico, con lo del COVID, etcétera, etcétera. Muy bien. Bueno, esta presentación la hice exprofeso para tus alumnos y para ti, Carla. Muchísimas gracias, un honor. Incluso la adelanté a mis alumnos de posgrado de la UNAM. Bueno, ahí están, son los bloques geoeconómicos. Aquí sí la vemos todos, pero quizás tú no. Pero yo no la veo. Déjala aquí. Pero hace ratito sí la estaba viendo. Dame un segundo. Ahí está, ya la estoy viendo. Ok, ya. Ahora sí. Ya estaban preparados. A ver. Entonces vean, esa es la imagen. Son varios bloques en el mundo. Es importante que los vean. Son muchos. Empiezo la charla con el siguiente axioma. El mundo ya se acabó la globalización. Es bueno que se enteren. Un servidor se adelantó hace 15 años en un libro hacia la desglobalización. En México todavía no se enteran, ya tendrán tiempo para enterarse. Ya lo aceptó BlackRock, que es el mayor banco de activos de inversiones del mundo. Tiene alrededor de 6 veces el Producto Interno Bruto de México. Y ya lo había adelantado también Deutsche Bank, Der Spiegel, y se llama Radar Geopolítico. Y el que hice este lunes versa sobre un artículo que sacó Rana Farrujar, que es una muy sagaz analista del portavoz del modelo neoliberal globalista, que es el Financial Times, y donde habla precisamente de cómo viene el nuevo orden post-neoliberal. Entonces, aquellos que se quieran quedar en el neoliberalismo, pues allá hay su conciencia. Pero nosotros ya estamos en la fase de desglobalización post-neoliberal y de los regionalismos. Por eso pesan mucho estos bloques económicos. La siguiente, Carla, por favor. Bueno, ahí tienen, vean, son los selectivos que ahí vimos. Tenemos el RCEP, este es de 15 países. Son los mayores bloques económicos del mundo. RCEP quiere decir Regional Comprehensive Economic Partnership, que quiere decir Asociación Económica Integral Regional. La palabra regional es fundamental. El mundo ya está en los regionalismos. Y ustedes dicen, ¿dónde está México? Pues está en un regionalismo que se llama el T-TMC, que es dicho en inglés, USMCA. Pero vean, a nivel de proporción, sobre todo de participación del Producto Interno Bruto Global, es 30.5% lo tiene el RCEP, que encabeza China. Luego le sigue, son 15 países, luego le sigue el nuestro, donde estamos México, Estados Unidos y Canadá, 28%, que no es mal lugar. Luego la Unión Europea, que ya se va para abajo, anda en 17.9%. Y luego que es el africano, es el AFCFTA, ahorita lo vamos a ver. Vean cómo se desploma de casi 18% al 3%. Y luego el Mercosur, que encabeza Brasil, pues con el 2.4%. Es importante que tengan el panorama. La siguiente, Carla. Esto lo saca la UNCTAD, United Nations, es un buen. Vean, el TEMEC es mayor ya que el Producto Interno Bruto de la Unión Europea, que tiene 25 países, o de China sola, que tiene 18 trillions o millones de millones. Es el 30% casi del PIB global, son datos del 22, tiene 24.2 trillions, que son a nivel. Ustedes saben que hay dos productos internos brutos, depende cómo se mida. El nominal es tal cual, es decir, tal como ingresan los dólares y se producen dólares. Y el de poder de paridad de compra se conoce en inglés, se conoce como el Power Purchase Parity, o sería el poder adquisitivo. Es diferente porque es ya, $1 en Estados Unidos no vale lo mismo en Estados Unidos que en China. En China valdría 5 veces más, precisamente por el poder adquisitivo. Entonces ahí tienen ustedes, vean, el T-MEC, el nuestro, donde estamos con Canadá y Estados Unidos, somos 501 millones de habitantes. Estados Unidos tiene 330, nosotros andamos en 140, aproximadamente 120, 30, depende de qué eran las estadísticas, más 40 millones que tenemos en Estados Unidos, que son mucho más, pero dejen ustedes aquí la cifra de 501 millones de habitantes, y la superficie son 21 millones de kilómetros cuadrados. ¿Por qué? Porque Estados Unidos solo tiene más de 9 millones de kilómetros cuadrados, Canadá tiene otro tanto, es mucho mayor, ya de ahí solo tenemos 18 millones, más los 2 millones de México, entonces ahí tienen ustedes por qué tenemos 21.5 millones de kilómetros cuadrados. Realmente, vean, en Canadá le llaman CUSMA, ya saben, Canadian, US, Mexico Agreement. En Estados Unidos se llaman US, Mexico, Canadian Agreement.
Y en México, en español le llamamos tratado, México, Estados Unidos, Canadá. En realidad es el nuevo tratado del anterior NAFTA o el TLCAN, que pues nos obligó a cambiarlo, o lo obligó al gobierno mexicano en la época de Peña, Guajardo y de Videgaray. Nos obligaron a cambiarlo. La siguiente, por favor. Bueno, ahí tienen el Mercosur. Fíjense que el Mercosur, yo tengo mucho que ver porque tuve mi época muy sudamericana y ahí participé mucho con nuestros amigos del Ecuador. Incluso lanzamos la idea de tener una divisa en común que es el sucre. Me acaba de decir Carla que viajó a Ecuador. Ya charlaremos de eso, Carla. Luego, yo ahí tengo grandes amigos en Ecuador. Lanzamos la idea del sucre. No funcionó. Realmente, quizás nuestro error es de que copiamos demasiado a la Unión Europea, que tenía su euro. Nos inspiramos demasiado de la alianza geoeconómica de la Unión Europea y tratamos de hacer lo mismo en Sudamérica. La realidad es que no ha crecido, lo tengo que decir. A veces yo soy más amigo de la verdad que de mis amigas y de mis amigos. Entonces, vean, los miembros a carta cabal, ahí los tienen, Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil, pero no ha crecido, quedan pendiente como miembros asociados Chile, Bolivia, que no tiene salida al mar, Perú, Ecuador y Colombia. También tienen la Guyana francesa, Surinam y Guyana. Vean, si ustedes ven rápido el mapa, ¿cuál es el defecto del Mercosur? Que le toca la fase de la caída del Atlántico, mientras en esta fase estaba creciendo el Pacífico. Esta como que no la vimos, se nos olvidó la geografía. Mientras que el proyecto, ustedes lo van a ver, de los que quieren hacer la Alianza del Pacífico, pues su nombre lo dice, es Alianza del Pacífico que mira hacia China. Yo creo que ese fue el grave error del Mercosur. Sigue viendo al Atlántico, y hoy realmente el Atlántico está rebasado con el RCEP, con los 15 miembros del Regional Comprehensive Economic Partnership que encabeza China. Y bueno, y alguien me va a preguntar, ¿y cómo van a voltear a ver a Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil? ¿Cómo van a voltear al Pacífico? Ese es el problema. Y los asociados sí están viendo al Pacífico. Bueno, la siguiente. Bueno, vean, este es Mercosur en números. Todo esto le agradezco mucho a mi asistente Giselita. Ella lo armó. Es muy buena para los infogramas. Y vean, hoy a nivel de territorio y superficie, el Mercosur tiene 14.8 millones de kilómetros cuadrados. Entonces, se dan cuenta, son menos que el TMC, que el nuestro, ¿no? De México. Nosotros traemos 21. Ellos traen 14.8 pese al gigantismo brasileño. A nivel de habitantes, pues igual, son menos que nosotros. Ellos tienen 295. Solamente Estados Unidos tiene 330 millones de habitantes. Súmenle los casi 200 millones de mexicanos de México y la transfrontera en ese momento de la globalización. Ya no se diga del centro regional, que es el Tratado MEC, México, Estados Unidos, Canadá, pues es Estados Unidos, pues naturalmente va a tener mayor preponderancia que la semiperiferia, que somos México. Bueno, ya vean, a nivel de ranking, el Mercosur sería la quinta economía del mundo. Yo les sugiero que ya empiecen a ver al mundo en forma más regional que de países. Se los digo, vean, hay si no me equivoco, 192, 193 países en la ONU, pero ya bloques económicos no pasan, si no me equivoco, de 5 o máximo 6. Entonces, y vean, el Producto Interno Nominal de todo el Mercosur es de 3.3 trillion, millones de millones, o 10 a la 12ª potencia. Y ahí, bueno, no me quiero meter a proyectos de infraestructura, ahí los tienen, y luego proyectos de cooperación, y los jóvenes es importante. Vean cuántos jóvenes hay de 15 a 17 años, estamos hablando de 10 millones. El mundo latinoamericano, el mundo mexicano, es un mundo millennial. La siguiente, México, el promedio de edad es de 29 años de edad. Y ahí tienen muy poco conocido, que es le conocen, aquí hay que verlo de dos maneras, el Central American Free Trade Agreement, CAFTA, se le conoce, y eso de Central America, pues de América Central es muy relativo, porque incluye a la República Dominicana. Y ahí son 6 países, Costa Rica, El Salvador, República Dominicana, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Estados Unidos, que ahí hay una lectura, y si ustedes quitan a Estados Unidos, pues también es otra lectura. Se van a dar cuenta que prácticamente el CAFTA sin Estados Unidos, pues equivaldría a uno de los estados pues más pobres de Estados Unidos, lamentablemente esa es la realidad. Entonces vean, con Estados Unidos, el CAFTA, DR quiere decir Dominican Republic, tienen 25 trillones de dólares en PIB nominal. Eso es datos del 22, para que vean que los tengo actualizados. En habitantes, 393. Y vean, ya sin Estados Unidos, vean, pues es muy pobre el Producto Interno Bruto nominal de Centroamérica y República Dominicana, 350,000 millones de dólares, prácticamente pues la tercera parte del Producto Interno Bruto de México. A nivel de habitantes, pues vean, 55 millones de habitantes. Es nada. En México tenemos 140 millones de habitantes. Y a nivel de superficie, 472,000. La 4.5 veces menor que México, para que vean ustedes la proporción de lo que estamos hablando. La siguiente, por favor. Ahí tienen la Unión Europea, 27 países, que hoy está en plena crisis, debido pues a toda la cuestión de la guerra en Ucrania, la guerra energética, etcétera. Es la tercera economía del mundo detrás de Estados Unidos y China. Estados Unidos anda en 25 trillones en inglés, China anda en 18, y la Unión Europea anda en 16.6. Es la sexta parte del PIB global. El PIB global anda, si no me equivoco, en alrededor de 100, más o menos,
Acuérdense que eso es cualitativo. Lo más fácil es meterse a Google y buscarlo. Vean cuántos habitantes tiene, 447 millones, bueno, 48. Prácticamente es la misma población que tiene el Temec. A nivel de superficie, vean, tiene 4 millones y pico, pues no es mucho. Es el doble de México. Y luego a nivel de eurozona, pues acuérdense que la eurozona son de los 27 países, son los únicos países que han adoptado al euro, que no le está yendo bien después de la guerra de Ucrania. El euro ha sido de las divisas más vapuleadas, con el yen nipón y también el yuan chino, curiosamente, ¿eh? Y el dólar se ha ido a las nubes, igual que el rublo ruso. Y curiosamente, el peso mexicano hoy es la tercera divisa mundial. Bueno, ahí lo tienen ustedes. Ahí tienen ustedes la Unión Europea, está en azul, United Kingdom. Bueno, es importante hacer, vean, United Kingdom es decir Reino Unido. Reino Unido es Gran Bretaña más Irlanda del Norte, que es esta parte de la franja que ven aquí. Pero si ustedes quitan Norirlanda, el Reino Unido ya no sería Reino Unido, se llamaría Gran Bretaña. Entonces sería Escocia, País de Gales, Inglaterra. Hay que hacer esa. La diferencia entre Gran Bretaña y Reino Unido es Norirlanda. Bueno, y ahí lo tienen. Y luego países que quieren unirse a la Unión Europea, pues prácticamente la zona de los Balcanes. Se los digo con humildad y rigor, yo conozco todos los Balcanes, los he recorrido en automóvil. Incluso viajé hasta Macedonia y de ahí me bajé a Tesalónica, que es la segunda ciudad más importante de Grecia. Entonces vean, prácticamente toda la región de los Balcanes quiere ingresar a la Unión Europea y también Turquía. Nada más que a Turquía no la están aceptando, aunque pertenece a la OTAN, debido a que es un país islámico. Parece que no, pero esa cuestión ha pesado. La siguiente, por favor. Bueno, ahí tienen. Y esa es la Unión Económica Euroasiática que preside prácticamente Rusia. Vean, no es muy fuerte a nivel de Producto Interno Bruto, pues prácticamente vendría a ser el doble de México. Ese es 1.9 trillions. Millones de millones, o 10 a la 12ª potencia, tiene a 182 millones, entonces suman los 140 nuestros de México más los 40 que tenemos en Estados Unidos, pues esa es la Unión Económica Euroasiática. Pero si en superficie, pues imagínense, ahí tiene a Rusia que mide 18 millones de kilómetros cuadrados, pues obviamente esto pasa. A nivel de terráqueo, es el 14% de la masa terrestre. Y ahí tienen, ustedes vean quiénes pertenecen, Armenia, Bielorrusia, Kazajstán, Kirguistán y Rusia. Entonces yo acabo de estar en Samarcanda, que es fascinante, acaba de hacer ahí su cumbre, nada menos que el grupo de Shanghai, encabezado por China y por Rusia, que en inglés se llama SCO, que es Organization Cooperation of Shanghai, porque lo encabeza prácticamente China, pero vean qué importante es, y no hay que perder de vista a Uzbekistán, ¿eh? Yo ahí sí detecté que hay una gran conectividad, tanto con Rusia como con China. La siguiente, por favor. Y vean, ese es el famoso RCEP, vean los grandes arreglos comerciales. Y aquí surge el RCEP de China, que encabeza contra el TPP, que había encabezado Estados Unidos con Obama, que luego desechó Trump y ahora intenta resucitar Biden. Entonces vean, el RCEP está de en qué color lo tienen, un poco más tendiendo al rojo, caoba. El TPP, ahí lo tienen de un color más tendiendo al naranja. Y lo que es, hay países que son miembros tanto del TPP como del RCEP. El TPP quiere decir Trans-Pacific Partnership, quiere decir, sería la Asociación Transpacífico. Entonces, vean, a nivel de RCEP son 15 países. Por alguna razón, de última hora, India no aceptó integrarse. Vean la India, que está aquí solita. Los países del TPP son 12. Si ustedes sudan al TPP más Estados Unidos serían 13. A nivel de población, vean qué importante, en el RCEP tienen a 2.200 millones, pues con China nada más tienen a 1.400 millones. Luego en el TPP son 500 millones, más o menos lo mismo que la Unión Europea o el TMC, que es el México, Estados Unidos, Canadá, y sumado con Estados Unidos, para que vean el poderío de Estados Unidos a ese nivel, se va de 500 a 850 millones, por esos famosos 330 millones que tiene China. Y a nivel de porcentaje del Producto Interno Bruto global, el RCEP es, ya ven que varía mucho, a veces en 2%, 1%. No se peleen, no hay problema, es prácticamente lo mismo, pero vean, el RCEP es el doble del TPP. Y vean, en el TPP está la famosa Alianza del Pacífico. Ahí está México, está Perú. Yo voy a impartir una clase, una conferencia magistral a nivel presidencial en Perú el 11 de noviembre, estoy programado. Luego tiene a Chile, veanlo. Pero realmente, y ahí está México, ¿no? Y Canadá. El TPP ha sido un fracaso, ¿eh? Se los digo abiertamente. Y la Alianza del Pacífico, no comment, así, acaba pronto. Entonces ahí tienen ustedes, a nivel de porcentaje de Producto Interno Bruto, RCEP, obviamente encabezado por China, tiene el 28%, a nivel de TPP solo, sin Estados Unidos, 14%, y ya cuando entra Estados Unidos, pues el 40%, se dice fácil. Bueno, la siguiente, y esa es la Alianza del Pacífico, que ahora alguien por ahí la quiere resucitar. Yo realmente se los digo abiertamente, la veo mega chafa, ¿eh? No le veo futuro. Chile, Perú, Colombia, ¿cuál es la característica de Colombia? Colombia es el único país bioceánico de Sudamérica. Si ustedes se dan cuenta, Centroamérica, prácticamente toda Centroamérica, con excepción del Salvador, es bioceánico. Y obviamente Belice, pero fuera de ellos, todos son bioceánicos. México es un país bioceánico, Estados Unidos es bioceánico, Canadá es bioceánico, eso pesa mucho. Entonces, antes ustedes se dan cuenta, la conquista mexicana viene del Atlántico. Y ahora México ha adoptado una postura no muy amigable con China. Estamos ya inmersos en el TMEC, sea la 4T o sea el grupo anterior a la 4T. Pero ahí tienen ustedes la famosa, a no confundir con el TPP. TPP es Trans-Pacific Partnership.
Esa es otra cosa. Pero la Alianza del Pacífico es esta. Su problema es ese. Chile tiene mejor relaciones con China que las que tiene México. Hoy Perú, ahí están oscilando, y Colombia también. Tiene un pie en el Atlántico y otro pie en el Pacífico. Bueno, ahí tienen ustedes la Alianza del Pacífico. Es la novena economía del mundo en 2019. Tiene 2.1 de Producto Interno Bruto nominal, pues sería el doble prácticamente de México. Acuérdense que en estos países, 1, 2, 3, 4, el peso es México. Los demás son diminutos frente a México. México es la segunda economía de Latinoamérica, detrás de Brasil. Pero ya Colombia rebasó a Argentina, es importante anotar eso. Perú tenía una muy buena posición, pero ahorita tiene un alto grado de ingobernabilidad y tiene problemas. Y Chile tiene serios problemas internos de gobernabilidad. Entonces ahí en la superficie, vean, más de 5 millones de kilómetros cuadrados, etcétera. Carla, si puedes regresar al de la Alianza, esa. Entonces tiene una superficie de 5 millones, tiene 230 millones de habitantes, pues tampoco es mucho. México ahí se come a todos. Pues nada más México, imagínense, tiene a 140 en México, sin contar los 40 que tenemos en Estados Unidos. Aquí el gigante es México, pero no le veo cohesión, congruencia, consistencia, ya que México sí se ha apostado al modelo estadounidense más que al chino. Y los demás pues andan titubeando. La siguiente. Bueno, ahí está. Estos son los mayores acuerdos, véanlo, ahí los tienen resumidos. El RCEP, véanlos, todos estos, ahí los tienen. Curiosamente, en los RCEP hay muchos que forman parte del TPP y forman parte de la ASEAN. Esto hay que tomarlo muy en cuenta. Entonces ahí les dejo esto para no perder el tiempo. Ese es el Trans-Pacific Partnership, ¿ya lo vieron? Sin Estados Unidos, Canadá, Chile, México, Perú, que no forman parte del RCEP, pero ya con Estados Unidos, pues ya sería ¿no? El TPP, serían 5 países. Pero en realidad estos 5 países no forman parte del RCEP, mientras que hay países que sí se traslapan tanto con esta Asociación del Pacífico, con y sin Estados Unidos, como son Australia, Japón, Nueva Zelanda, Singapur, Vietnam, Brunei y Malasia. Y los demás no pertenecen, sobre todo esos son de la ASEAN. Vean, qué importante. Vean de la ASEAN 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Son 10. Camboya, Singapur, Vietnam, Brunei, Malasia, Indonesia, Filipinas, Tailandia, Myanmar y Laos. Esos son los 10 países del bloque asiático que hoy son el motor más dinámico de comercio en el planeta. Tiene una característica, la ASEAN 10, y por eso han ingresado al RCEP de China, de que sí hay transferencia de tecnología. Entonces me preguntan cuál es el defecto del TEMEC. No hay transferencia de tecnología con México. Eso Estados Unidos, si quiere ser competitivo, pues tiene que paliar esa situación. La siguiente, por favor. Ahí está el ASEAN, véanlos. Yo prácticamente los conozco a todos. Yo he estado de los dos lados, tanto de Malasia, Singapur, como de Indonesia. Ese es el estrecho de Malaca, véanlo, el estrecho que está entre Singapur, Malasia e Indonesia. Y por aquí pasa el 70% del comercio mundial que va al noreste asiático, que son China, Japón y Sudcorea. Parece que como dices noreste asiático y hablas de Sudcorea. Bueno, la península coreana pertenece al norte. Lo que pasa es que el norte coreano de la península coreana se dividió en dos. Uno es Norcorea y uno es Sudcorea. Digo, para no confundirnos. Entonces ahí tienen ustedes. Aquí el país que más se ve que tiene, pues, de acuerdo a las tendencias futuro, es Indonesia. Es un gran archipiélago, yo lo conozco muy bien, de pe a pa. Mide lo que México, 2 millones de kilómetros cuadrados, y es el país que tiene el mayor número de musulmanes en el mundo que no son árabes. Es importante, Indonesia. Y ahora se va a celebrar próximamente ahí el G20, la cumbre de los países, los 20 países más principales de la economía mundial, y ahí no sé cómo se van a saludar el zar Vladimir Putin, el presidente Biden y el presidente de Ucrania, Zelensky. Pero es importante que vean ustedes esta región del sudeste asiático, que hoy es la más dinámica del planeta. Es la quinta economía a nivel global, tiene 3.6 trillones en Producto Nominal Interno Bruto. Vean cuántos, 673 millones de habitantes. La tercera parte es Indonesia. Y además territorialmente, vean, pues sí se come Indonesia a los demás. Y luego tiene una superficie de 4 o 5 millones de habitantes. En realidad casi el doble de México. No crean, México, si ustedes suman habitantes, suman superficie, no anda tan mal, ¿eh? A veces en México nos flagelamos exageradamente, porque pues obviamente los medios de comunicación todavía están en manos del viejo régimen y quieren echarle tierra al nuevo régimen, y todo lo que se hace pues está mal. Vean, independientemente de esta situación, la realidad es que México no está tan mal, ¿eh? Vean, ya México rebasó a España a nivel de Producto Interno Bruto, está en el 15º lugar y España ya está en el 16º. Y hoy que estamos revisando, Giselita y yo, para darles estas diapositivas, Irán, con todo y las sanciones, está en el 11º lugar. Bueno, características. Hoy viene el mundo del gas. A Indonesia le sobra gas, a Irán le sobra gas. Es decir, puedo hacer una metáfora un poco perentoria de que los países se van a dividir entre los que tienen gas y los que no tienen gas. Problema de México, no tenemos gas. Estamos importando 80% de gas de Estados Unidos, pero sí tenemos petróleo y en abundancia, sobre todo en la zona de Tabasco y en el Golfo de México. Entonces esa parte pues nos ayuda a compensar el déficit tremendo que tenemos en gas, que importamos el 80% de Estados Unidos. Entonces, si se les queda esta idea, van a tener otra segunda idea esta tarde. Hoy los países, podemos decir, se dividen entre los que tienen gas
y no los que no tienen gas. Si no, pregúntenle a la Unión Europea que está sufriendo esa situación. Y eso que todavía no empieza el invierno europeo. Antes los inviernos eran rusos, ahora son europeos. La siguiente, por favor. Bueno, ahí tienen el RCEP, hechos y figuras, Global GDP, el Producto Interno Bruto Nominal, 28%, a nivel de comercio mundial, 28%, población global es la tercera parte de la población global. Pues cómo no, con China. Y eso que India se rajó al final, ¿eh? Ahora luego ellos manejan algo muy interesante. Los 10 países de la ASEAN, que ahí los tienen ustedes en color más denso, tendiendo al azul, Navy, hay una ASEAN más 3, que ¿quiénes son? El sureste asiático, que ahí se entra China, Japón y Sudcorea. Luego tienen otro que se llama más 5. ¿Por qué más 5? Estarían los 3, China, Japón, Sudcorea, más los 2 países anglosajones que son Australia y Nueva Zelanda. Ahí lo tienen Australia, ya tienen a Nueva Zelanda. La siguiente, por favor. Y ahí tienen los miembros del RCEP y del TPP. Acuérdense, el TPP es Trans-Pacific Partnership. El RCEP 15 es el mayor bloque geoeconómico del planeta. Tercera parte del PIB global. 26.2 millones o trillones en anglosajón. Habitantes, 2.200 millones de habitantes. Ahí lo tienen. La siguiente, por favor. Perdón, RCEP está en color naranja. Ahí va. Véanlo. El RCEP está en color naranja. ¿Ya los vieron? El TPP está en azul. Ahí viene México, con estos de la Alianza del Pacífico. Y ambos, vean quiénes pertenecen a ambos bloques. Está Japón, ¿sí? Ahí tienen ustedes Australia, Nueva Zelanda. Bueno, ahí tienen, para divertirse, vean su mapa. La siguiente, por favor. Vietnam, obviamente. Y ahí tienen, es un bloque regional, ahí lo tienen, 15 miembros. Es el país más próspero del mundo. Además tiene al ASEAN, que encabeza China, alcanzaría a cubrir 50% del PIB global en 2030. Estamos en 2022, y acá vamos a entrar al 2023. Y vean, esto lo dice el banco HSBC. En pocos años, estamos hablando 8 años prácticamente, 7, van a tener la mitad del Producto Interno Bruto Mundial. La siguiente, ahí está, son los que firmaron el RCEP, ya firmó Australia, ya firmó Nueva Zelanda, ya firmó Japón, India se rajó, y ahí tienen los países de la ASEAN que se integraron, sobre todo Indonesia, Filipinas, Vietnam. La siguiente, por favor. Y ahí tienen el Market Share Snapshot, eso es de los chinos, de la televisora china. Otra cosa, vean, hoy yo, mi muy humilde opinión, estamos en un mundo tripolar de Estados Unidos, Rusia y China, no lo dije en orden. Otros le llaman multipolar, pues está bien, si quieren ingresar a todos los países del mundo, pero a nivel del concepto geoestratégico de estabilidad estratégica, nada más hay 3 superpotencias, son Estados Unidos, Rusia y China. Entonces es importante que entiendan por qué hoy, esa es mi sugerencia, no nada más en la prensa anglosajona, que obviamente es propagandística. Todos los países son propagandísticos, pues tienen que defender sus intereses, pero para contrastar tienen que ser, hoy la lectura es obligatoriamente tripolar, hay que leer a los rusos y hay que leer a los chinos. Yo lo hago diario, así que no se preocupen. Esta es la televisora china, y vean que dice, población global, 47.4, prácticamente la mitad del planeta. A nivel de GDP global, vean, hasta aumenta el 28, lo pone a 32.2. Lo que ves que a veces unos ponen los datos del 21, del 22, otros hacen proyecciones, pero es lo mismo, entre 28 y 32 ahí se van, ¿no? Y luego tienen ustedes a nivel de comercio, pues prácticamente es la tercera parte del comercio mundial. La siguiente, ya ahí tienen ustedes, arrancó el 1 de enero con 10 de sus 15 miembros, mientras Sudcorea se va a incorporar el 1 de febrero, y 4 países, Indonesia, Malasia, Myanmar, antes yo la conozco también, para no variar, es frontera con Tailandia, me acuerdo que viajé de Tailandia a Myanmar, a Rangún, es la capital, y antes se llamaba Burma, y antes se llamaba Birmania, pero ya se conoce como Myanmar. Bueno, esos países, Indonesia, Malasia, Myanmar, Filipinas, 4 países de 10 de la ASEAN, deben ratificar todavía el tratado. Suena también impactante que Japón haya firmado su primer acuerdo de libre comercio en un bloque donde participan China y Sudcorea, con los que han tenido problemas antaños, añejos, pese a la conspicua ausencia de Estados Unidos. ¿Ustedes se dan cuenta? Ni en el ASEAN ni en el RCEP está Estados Unidos. Se trata de un acuerdo intraasiático. Vean, la regionalidad al máximo, que ya supera el comercio asiático con Norteamérica y Europa juntos. Repito, acuerdo intraasiático que ya supera el comercio asiático con Norteamérica y Europa juntos. La siguiente, por favor. Ya tienen la trilateralidad del RCEP 15. Ya, yo suelo reunirme con la clase política mexicana, que de veras es muy ignorante. Me da hasta pena, pero por lo menos palpo el pulso de cómo está la ignorancia de la clase política mexicana. Y créanme que ni saben que existe el RCEP. ¿Ustedes lo pueden creer? Y les hablo de todos los partidos, sin excepción. Bueno, entonces ahí tienen, ustedes vean, 82% quienes lo conforman son China, Japón y Sudcorea. Estos solo 3 países del noreste asiático, China, Japón y Sudcorea, tienen el 82% dentro del RCEP. Es decir, son una potencia los 3. Y luego vendrían Australia y Nueva Zelanda, pues que vendrían en tercer lugar, 6%, la mitad del 12% que tienen los 10 países del bloque del sudeste asiático. Entonces, un RCEP en realidad es China, Japón y Sudcorea. Pues sí, cómo no. Tiene un avance tecnológico superior, tanto a Australia y Nueva Zelanda como a la ASEAN 10. La siguiente, por favor. Ya lo tienen. Comparen, vean lo que se llama el PIB, millones de trillions. China tiene 14 en realidad, y China ya está más, hoy está valiendo, están 18. Japón está en 4.91, dentro de este grupo, ¿no? Luego tienen Sudcorea casi
1.2, mayor que el de México, curiosamente. Pero ustedes suman a estos tres, Corea, Japón y China, vean, les da 21, mucho más que Estados Unidos. Ahora, quédese con cuidado, porque son datos del FMI del 20. Hoy estaba viendo yo los datos del IMF o del FMI. Estados Unidos está en 25. Habría que ver cómo están China, Japón y Corea. Yo creo que ahí se van, ¿eh? Ya no se pierdan mucho sean más semi-cualitativos que cuantitativos. Yo creo que están a la par esta triada, China, Japón y Corea, con el PIB de Estados Unidos. La siguiente, y aquí no hay que perder de vista el peso de India y la Unión Europea Económica Euroasiática de Rusia en sus próximas alianzas regionales. Llegó el mundo de los regionalismos. El centro de gravedad geoeconómica es hoy asiático. Ahí lo tienen. Eso es todo el RCEP. Pero ya vimos que del RCEP 3 países se comen al resto, más del 80%, que es el noreste asiático, China, Japón y Corea. La siguiente, Corea sobre todo por la cuestión de los chips, Samsung, todo eso. Y ahí tienen a los BRICS, Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica. Vean, tiene 26.6 trillones PIB nominal en 22. ¿Qué es esto 26? Mucho más que el PIB de Estados Unidos, ¿eh? Para que vean cómo los reacomodos varían mucho las cosas, ¿eh? Es decir, los BRICS hoy tienen un Producto Interno Bruto superior al de Estados Unidos solo. Tienen 3.2 mil millones de habitantes, 41.5% de la población mundial. Pues cómo no, tienen a China, que tiene 1.400 millones de habitantes, tienen a India, que tiene 1.300 millones de habitantes, y ya luego, bueno, Brasil viene, trae 220 millones de habitantes, tiene 140 millones de habitantes, y Sudáfrica pues, no está tan poblada. Y vean aquí lo interesante, la superficie tiene 22.7 de la superficie mundial, casi 40 millones de kilómetros cuadrados. Es importante, y ahí viene el ranking a nivel del PIB. China sería el segundo, India el quinto, Rusia el noveno, Brasil el 12º y Sudáfrica el número 39. Ahí tienen ustedes. La siguiente, por favor. Creo que ya vamos a acabar. Y ahí tienen, vean, este es África, se le conoce como African Continental Free Trade Agreement. AF es de África, C Continental, F Free, T Trade y A Agreement. CFTA. Fue lanzado en 21, hace un año. Es 2% del comercio global. Vean, pues es lamentable y penoso, pero es la realidad. Nada más 17% de las exportaciones africanas son intracontinentales. Hoy el primer PIB ni siquiera lo tiene de África, lo tiene Sudáfrica. El primer PIB lo tiene Nigeria y luego viene Egipto. Eso lo sé de memoria, lo he leído toda mi vida. Y hoy, aunque ha variado, ¿no? Y vean, 17% de sus exportaciones son intracontinentales comparadas con el 50% que lo tienen con Asia y el 68% de la era colonial con Europa. Ahí lo tienen ustedes. Vean cuántos países tienen. Luego conecta 1.300 millones de gente. No todos están conectados. Ustedes se dan cuenta, está aquí en color verde, lo que es la ratificación todavía intrarregional. Estos lo han firmado, son los que están en gris. Y los otros que están en este color tipo Eritrea, si nada más veo Eritrea, si alguien ve mejor que yo que me diga, que todavía no lo firman. Pero en realidad es mayor número que la realidad. Vean, 55 países conectan a 1.300 millones. Pero pues la realidad es que no, pues no tienen tecnología. Es decir, hoy no puedes, puede ser algo muy fuerte, con arcos y flechas, no, para ganar el comercio mundial. Necesitas tecnología. Yo le veo aquí una gran deficiencia a nuestro país. No estamos avanzando a nivel tecnológico, estamos paralizados y eso hay que verlo. Bueno, entonces, y vean, ustedes combinan a los 55 países y a 1.300 y tienen un Producto Interno Bruto de 3.4 millones de millones, prácticamente el doble de México. Piensan eliminar 90% de las tarifas y van a crear un mercado simple, con libre movimiento de bienes y servicios. Y fíjense, bueno, tiene un año de arranque, vamos a darles chance. Yo sí le veo mucho futuro a África. ¿Por qué? Porque tanto Rusia, China como Estados Unidos, ya no se diga la Unión Europea, se están peleando sobre todo las materias primas de estos 55 países de la AFCFTA. La siguiente, por favor. Creo que era la última, ¿no? Ya, listo. Bueno, Carla, soy a tus órdenes, de ti y de tus alumnos. Buenas tardes. Yo quisiera saber por qué India no se unió al RCEP. Porque tenía problemas con China a nivel de Cachemira. Ellos ya están en los BRICS, ahí hay una complementariedad con China, pero todavía hay diferendos, hay que reconocerlo. Luego con China, y luego India pues andaba ahí jugando con el Quad se llama el cuadrilátero que formaron con Japón, con Australia, con Gran Bretaña, obviamente con Estados Unidos, pero ya yo creo que India después, o con la situación de Ucrania, yo creo que se va a acercar un poco más a China, sin ser grandes aliados. Por alguna razón tuvieron miedo del gigante chino, así lo veo yo. Te quiere preguntar acerca del nuevo libro que vas a sacar a la... El 1 de diciembre. El que se llama el libro La Primera Guerra Híbrida Mundial, y el subtítulo es La fractura de la biosfera. La biosfera es un concepto que lanzó un ucraniano ruso, que es Vladimir Vernadsky, que era un geoquímico, que la biosfera es la parte donde vivimos todos los seres vivientes de la creación. Hay otro concepto jesuítico de Teilhard de Chardin, para que lo sepan, que es la noósfera, viene de nous en latín o griego, no sé, creo que es griego, que quiere decir mente. Es decir, alrededor de la biosfera hay una mente colectiva que gobierna el planeta. Entonces, hay otras guerras que hay que ver. Una guerra es la del gas,
las guerras energéticas, la guerra de divisas. ¿Por qué el rublo hoy es la segunda divisa más poderosa del mundo, después del dólar estadounidense? Cuando había llegado al inicio de la guerra había costado 150. Yo cuando estuve en Moscú y en San Petersburgo lo había cambiado en 80, hoy está en 51. Es decir, hay que ver eso. Y luego, más que nada, lo que está en juego en Ucrania es el nuevo orden mundial. Es decir, sustituir al viejo orden unipolar, globalista, neoliberal, neocolonial, monárquico, anglosajón, por un nuevo orden multipolar que hoy están encabezando Rusia, India, China. Eso es muy importante entenderlo. Eso es lo que está en juego en Ucrania. No se pierdan ahí que si este ganó una batalla o que él perdió tácticamente. Lo que está en juego es eso, el nuevo orden mundial. Muy bien. Si eso les queda claro, ya entendieron mi libro. Ahora, desgraciadamente, y lo tengo que reconocer, y el libro tiene que ser realista, hay una fractura de la biosfera. Está totalmente fracturado el planeta. Tienen por un lado Estados Unidos, con sus aliados de la OTAN, ellos encabezan la OTAN, con la Unión Europea, contra Rusia y China. Y luego tienen actores que no quieren tomar partido, tipo India, Indonesia, quizás Brasil, no quieren tomar partido en esta bipolaridad regional. Yo incluso así le llamé la nueva bipolaridad regional. Ustedes se dan cuenta, es a nivel de regiones. ¿Por qué? Estados Unidos, más OTAN, más Unión Europea, aunque la mayoría de los países de la Unión Europea están dentro de la OTAN, versus China y Estados Unidos y Rusia. ¿Queda claro? Muy bien.